Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Sean todos bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches. Bienvenida. Señores, vamos a ver cómo estamos por acá. ¿Alguna duda sobre los puntos tratados hasta el momento? ¿Sobre las tareas asignadas? Estuvimos viendo la semana pasada las unidades 2 y 3, en la cual estuvimos viendo la parte de las funciones, en este caso subtotal, la herramienta subtotal y algunas herramientas, algunas funciones como contar sí, sumar sí y también las de promedio sí. Estuvimos viendo todo esto la semana pasada. Ya iniciamos el proceso de evaluación de algunas de las actividades de la unidad 1, por lo que pueden ir verificando por acá por calificaciones el nivel de avance, cómo va. Bien, es importante que vayan monitoreando. Ya veo que aquí, por ejemplo, en la unidad 1 hay personas que han colocado actividades luego de que evaluamos, pero serán evaluadas ya a partir de mañana junto con la unidad 2 y 3, que también están pendientes de evaluar, la cual estuve revisando un poquito más temprano. Veo que todavía hay algunos pendientes por entregar y básicamente motivarles a continuar realizando las entregas para así que no lo dejen para última hora, porque puede entonces, vamos a ver cómo está en la unidad 3. Aquí tenemos 12, en la unidad 2 tenemos 18, o sea que vamos, poco a poco van avanzando. Espero que se sigan poniendo al día. Bien, entonces, ¿qué tenemos para esta semana? Para esta semana. Bueno, les comento que el día de hoy es nuestro último encuentro de 3 que vamos a sostener en esta acción formativa de Excel, en este caso intermedio. Y la idea es que luego entonces de esta actividad, luego de este encuentro, entonces luego puedan participar en el avanzado, ¿no? Entonces, en el encuentro del día de hoy vamos a tener 2 unidades. Vamos a trabajar la unidad 4, que trata sobre la parte de gráficos y tablas dinámicas. Y vamos a trabajar la unidad 5, la cual trata sobre la personalización de los libros. Específicamente vamos a trabajar acá con lo que es la validación de datos. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Entonces, hay un punto que no está contemplado dentro del programa de clases, pero que yo entiendo que va muy de la mano con lo que es la validación de datos, puesto de que si no tenemos un ambiente de seguridad apto en la hoja de Excel, entonces puede ser que la validación de datos no nos sirva de mucho. Si una persona con conocimiento puede remover la validación de los datos. Pero eso lo vamos a ver más adelante en su momento, así no profundizar en este momento. Entonces, la idea aquí es que ese tema, ese tópico de seguridad, que no está contemplado en el curso, en el intermedio, lo vamos a incorporar al final de esta clase para conocimiento general y así entonces tengan ya también esa parte de la seguridad en Excel. Bien. Entonces, iniciamos. Recuerden que tenemos el manual de la unidad 1, manual de Excel intermedio, que llega justamente hasta la unidad 4. Es la última unidad en la cual vamos a trabajar con ese manual. Ya en la unidad 5, aquí tenemos una guía, que es el manual de la unidad 5, con el cual vamos a trabajar esa unidad. Entonces, por esa razón aquí vemos que no hay un material didáctico. Sí tenemos la instrucción de la unidad, el objetivo y contenido de la misma, que básicamente aquí
detallamos un poquito más sobre los diferentes puntos de gráfico dinámico, tabla dinámica y demás. Y los diferentes audiovisuales para realizar las asignaciones, video de tabla dinámica y el video de gráfica y tabla dinámica. Puedo agregar tanto una tabla dinámica como un gráfico dinámico o ambos a la vez. Luego tenemos un foro de participación. En este foro vamos a trabajar sobre los diferentes tipos de gráficos, en este caso, luego de que vayamos viendo el contenido, que ustedes vayan aquí debatiendo sobre los diferentes tipos de gráficos. Esta actividad tiene un valor de 10 puntos, o sea, es importante que participen. Ya entrando en materia, en la asignación, en este caso tenemos 2 asignaciones para la unidad 4. En la unidad 5 solo tenemos una. Entonces, vamos a ver la asignación 1 de la unidad 4. Aquí está. Básicamente ya aquí empezamos a ver el concepto de tabla dinámica. La tabla dinámica en este caso, así como vimos al inicio, en nuestra primera unidad, el formato como tabla, que estaba por lo regular aquí en el menú inicio, formato como tabla, que es este que está acá. En el caso de las tablas dinámicas, también funcionan como un objeto. Por eso lo encontramos aquí en el menú insertar. La diferencia básicamente entre una tabla tradicional y una tabla dinámica es la forma en la que yo puedo, con qué facilidad yo puedo ajustar la tabla para que muestre un contenido específico, o si hubo un cambio de último minuto, yo lo pueda cambiar con mucha facilidad. Adicional a ello, tanto la gráfica dinámica como tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico pueden integrarse para que si yo hago un cambio en la tabla, se refleje en el gráfico, o si yo hago un cambio en el gráfico, se refleje en la tabla. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos en este ambiente. Bien, entonces, las tablas dinámicas también son objetos, como les dije anteriormente, y se pueden insertar a través del menú Insert. Aquí tenemos en las instrucciones los 2 ejercicios que tenemos que hacer de tabla dinámica. Y en el ejercicio tenemos los datos que vamos a utilizar para realizar esas asignaciones. Entonces, nos dice acá en la nube que debemos hacer las tablas en hojas separadas, o sea que cada una de las tablas tiene que ir en una hoja separada. Y al final vamos a tener unas 4 hojas en este libro. Ok, entonces vamos a ver en la tabla número 1, ¿qué nos pide? Nos pide que debemos mostrar las cantidades vendidas entre el año 2016 y 2017 por el nivel de mayorista y minorista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar ubicado en una de las celdas que contienen los datos que vamos a utilizar como insumos. No es necesario seleccionar la tabla completa porque pueden ser muchos datos, como en este caso, y hacer esa selección no hace perder tiempo. Entonces, yo simplemente con seleccionar uno de estos datos, cuando yo vengo a la tabla dinámica, ya ella automáticamente va a hacer la selección de todos los datos que rodean a esa celda que yo tengo seleccionada. Entonces, aquí le puedo decir tabla dinámica. Miren aquí cómo él hace la selección completa automáticamente de los datos. Aquí me da el rango de ese rango de datos. Y acá me dice qué yo quiero hacer. Si quiero que elija dónde deseo colocar la tabla dinámica. La puedo agregar en una hoja nueva o en una hoja existente, o sea, en esta misma que existe, otra que existe acá en un rango de celda X. En este caso yo le voy a pedir que me lo agregue en una nueva. Y ya, si se fijan aquí, él me agregó aquí la hoja nueva. Aquí solamente tengo este cuadro, que es el que representa la tabla dinámica. Si se fijan, ya a la derecha del menú ayuda, tengo el menú flotante relacionado a este objeto que he insertado, que es recién insertado. Entonces, aquí a la derecha tengo la tabla de los campos dinámicos. Bien,
Aquí yo tengo todas los encabezados de las columnas que contienen los datos acá. Código de venta, cliente, ciudad, lo tengo acá. Código de venta, cliente, ciudad. Y en base a eso, yo puedo seleccionar si quiero que uno de esos datos se muestren como fila, como columna, como valores o como filtro de datos. Como todo objeto, si yo dejo de seleccionar el mismo, se desaparecen tanto las opciones de configuración como los menús flotantes aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces, puedo seleccionar mi objeto otra vez y voy a seguir las instrucciones para ir agregando según me indica. Por ejemplo, cantidades vendidas en el año 2016 o 2017. O sea que aquí en cantidades yo puedo ver la cantidad de piezas, las fechas y el nivel. Entonces aquí yo puedo ir cantidades, vamos a buscar la cantidades, miren aquí, las fechas y el nivel. Si se fijan aquí, yo tengo ya tres columnas agregadas. La cantidad se agregó aquí en valores, las fechas se agregaron acá en fila, acá, y el nivel también en fila. Entonces aquí yo puedo mover el nivel, por ejemplo, y colocarlo acá, si quiero que se vea de esta forma. ¿Ven? Así yo puedo jugar con las columnas si quiero que se muestren de un lado o de otro. Simplemente arrastrándola ya yo puedo hacer un cambio significativo. Entonces aquí tengo las fechas y aquí tengo las cantidades que se han vendido tanto para mayorista como para minorista. Luego me pide que debo mostrar el costo total de venta y el promedio de venta. El costo total de venta, si se fijan, y lo tengo aquí debajo. Costo total. Cuando yo lo agrego, él automáticamente me lo agrega aquí como la sumatoria del costo total. Miren cómo aquí va creciendo la tabla hacia la derecha según yo voy agregando campos. Claro, en la vida real quizás no se van a visualizar tantos campos, en algunos casos sí, ¿por qué no? Pero lo que se busca casi siempre es de simplificar lo más que se pueda. Pero en esta ocasión, como adicional a mostrar el funcionamiento de la tabla dinámica, estamos viendo las diferentes opciones. Entonces, al final puede que quede en este ejercicio mucha cantidad de datos hacia la derecha. Entonces, básicamente aquí tengo la suma total, que es este que está acá, tanto del costo total, que fue el último que agregamos, como el de la cantidad, que es el que agregamos anteriormente. Luego nos pide por acá, lo que pasa es que esto, luego nos pide por acá agregar el promedio del costo total. Y ahí podemos visualizar una función que es que, por ejemplo, si yo vuelvo acá debajo y agrego el costo total nuevamente, agregar acá, me voy a dar cuenta aquí que tengo la suma de la cantidad, tengo la suma del costo total y aquí tengo otra suma de costo total. Sin la necesidad de yo manipular estos datos, yo puedo cambiar para que en vez de que sea suma, sea en este caso promedio, o que me identifique los valores mayores o los valores menores. Bien, yo puedo identificarlo de la siguiente manera porque aquí yo puedo decirle en esta flechita, configurar los campos de valor. Y aquí yo puedo cambiar la función para que haga una u otra cosa. O sea, si aquí yo quiero cambiar la función, el defecto viene que sume, pero si yo quiero hacer un recuento, si quiero hacer un promedio, si quiero que me identifique los valores máximos o mínimos, si quiero hacer un cálculo de producto, bien, así sucesivamente, todo esto yo lo puedo manejar según la necesidad puntual que yo tenga. En este caso, me ha indicado que sea promedio. Simplemente lo coloco acá y ya él automáticamente me va haciendo el cálculo aquí del promedio, la suma, la cantidad y todo lo demás. Por acá nos pide que debemos configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número de moneda. En este escenario, si se fijan, los valores que tenemos acá no tienen un formato específico, ni con, en este caso sí tenemos los decimales,
pero no tenemos un separador de unidad de 1000, no tenemos un símbolo de moneda ni nada por el estilo. Entonces aquí yo puedo simplemente seleccionarlo. Esto es una práctica que ya nosotros hemos visto anteriormente. Y aquí seleccionamos, por ejemplo, moneda, ya es la que automáticamente le agrega ese formato. Y si yo quiero aquí cambiar el tipo de moneda, el símbolo, lo puedo cambiar. Si alguno de los que está acá o sea, si no está aquí el que yo necesito, puedo venir a más formatos y aquí entonces buscar el que sí, el que vaya a utilizar. Todos estos son símbolos que puedo utilizar. Por último, nos pide que agreguemos un filtro de ciudad. En este caso, si se fijan, aquí yo tengo el campo de filtro que no lo hemos utilizado. Aquí yo puedo decirle, por ejemplo, ciudad. Bueno, si lo selecciono aquí, entonces es muy probable que me lo haya agregado por acá. Mírenlo aquí. Bien. Entonces tengo dos formas de agregarlo. Puedo seleccionar aquí con el clic o puedo arrastrarlo y soltarlo en la posición. Son dos formas de hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Si se fijan aquí, tenemos el filtro. Miren aquí arriba cómo se muestra. Si yo aquí selecciono, bueno, en vez de que se muestren todos, solamente muéstrame lo de la ciudad de Aso, ya me va a mostrar solamente esos datos de esa ciudad. Si quiero ver, hacer mostrar dos ciudades a la vez, las que sean del sur, por ejemplo, Azua, Baní, y así sucesivamente, puedo entonces aquí, cuando presiono esto, me permite seleccionar varios, que no necesariamente tienen que ser todos. Aquí lo tengo. Otro punto muy importante es que cuando yo, si se fijan, en este caso la tabla dinámica me está trayendo, perdón, todos los datos desde la hoja de origen, en la fecha de los datos de la hoja de origen. Y en el enunciado, inicialmente, nos hablaba de, eh, nos hablaba de solamente mostrar las fechas entre el 2016 y 2018, algo así. Vamos a ver. 2016 y 2017. Bien. Entonces, aquí se están mostrando todas. Si yo vengo acá, por ejemplo, puedo quitar todas esas fechas y dejar solamente las que sí corresponden al grupo de datos 2016 y 2017. Y ya aquí automáticamente se van a mostrar solamente esos datos. Muy importante porque así muestro exactamente lo que necesito. No muestro información de más que quizá pueda confundir. Hasta el momento, ¿alguna duda al respecto antes de continuar con la siguiente actividad? Vamos bien. Perfecto. Entonces vamos a ver la tabla 2. En la tabla 2 nos dice que debemos, con los mismos datos, mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios. Entonces vamos a venir acá, vamos a agregar nuevamente una tabla dinámica. Gracias, Luis y Ángel. Le decimos que va a ser en una hoja nueva. Aquí la tenemos. Miren aquí, hoja 2. Vamos a ponerle su nombre. Entonces, vamos a seguir las instrucciones. Primero me dice mostrar el total de unidades vendidas. Señores, estos enunciados que nosotros estamos viendo surgen a raíz de una necesidad puntual que se puede presentar en la empresa. Porque haya un sistema X que ustedes tengan en la empresa que no generen las columnas o los datos de ese reporte que ustedes quieren entregar para poder medir un proceso en particular. Bien, entonces aquí nos están dando ya ese enunciado, pero en el ambiente de la vida real puede que ustedes necesiten identificar por qué necesitan ese reporte, porque el sistema de la empresa no lo genera,
y ustedes lo están necesitando para mostrar algo al board de la empresa o a la gerencia o a la parte de estadística, lo que sea. Entonces, en base a esa necesidad, entonces surgen estos enunciados. Bien. Entonces, aquí nos dice, bueno, vamos a mostrar el total de unidades vendidas, que yo vengo acá. Total de unidades vendidas, en este caso, vamos a buscar unidades. No hay unidades. Clasificación, cantidad. Puede ser. Y la suma del costo total. Vamos a buscar la suma del costo total. Luego, ¿qué nos pide? La clasificación de precios y ciudad. Clasificación. Clasificación. Viene aquí como ya va tomando forma. Precios y ciudad. Algo así. Luego nos pide que agreguemos un filtro de artículo. Vamos acá. Aquí debe haber una columna que se llame artículos. Mírenlo acá. Lo colocamos en filtros. Y básicamente aquí tenemos las ventas por el nivel del comercio. ¿Cuáles son niveles bajos, los niveles altos, los niveles medios? En las diferentes ciudades. ASUA en el nivel alto, ASUA en el nivel bajo, ASUA en el nivel medio, ¿lo ven? Pero si quiero buscar una ciudad en particular, puedo aquí, por ejemplo, decirle, perdón, un artículo de, o una, ¿cómo se le diría esto? Bueno, un tipo de artículo, caballero, por ejemplo, el área de caballeros. Le digo aceptar, entonces ya yo puedo aquí identificar que quizás no hubieron ventas en ciudades como ASUA en ninguno de los tres renglones. Pero si ponemos, por ejemplo, aquí deportes, vamos a ver deporte, ahí sí hubieron ventas en esas áreas. Bien. Pero si quiero, por ejemplo, cambiar artículo para acá, para columna, también lo puedo colocar aquí. Y ahí se ven más detalle, por ejemplo, miren aquí, damas, deporte. Aquí lo puedo ver por sección. Y puedo ver la cantidad total y la cantidad en cada renglón. O sea, la idea básicamente es esto, que usted pueda colocar la información como usted entienda que sea más digerible, como pueda ser aprovechada de manera más fácil y poder utilizar esta herramienta para mostrar la información en su momento dado. Bien, entonces ya una vez que lo tengan así, graban el archivo y lo van a cargar en su respectiva actividad. Así de sencillo. Ahora, en la asignación 2, de la unidad 4, tenemos acá que aquí tenemos que insertar una gráfica, un gráfico y una tabla dinámica que compare las ventas por clases sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país de Venezuela. Y aquí debajo nos pide que debemos realizar algunas otras instrucciones. Como ya saben, en el ejercicio lo tenemos acá. Permiso, profesor. Ajá. José le habla por aquí, que me voy a desconectar un poco porque estoy en la calle, Ok, para que me disculpe. no hay problema. Luego le compartimos el encuentro grabado. Gracias. Ok, entonces les decía, aquí tenemos los datos. Vamos a menú insertar. Y aquí tenemos la parte de tabla dinámica que vimos anteriormente. Y en este caso, aquí debajo tenemos gráfico y tabla dinámica. Que en este caso, con esto, damos solución a lo que nos están pidiendo, que son ambos. Seleccionamos el rango de datos, que lo hizo automáticamente, y que nos lo coloque en una hoja nueva. Seleccionamos aceptar. Y ahora tenemos dos objetos. Si se fijan, aquí tenemos la tabla con sus campos dinámicos y con sus menús flotantes. Miren aquí arriba. Y aquí tenemos el gráfico dinámico
que tiene su propio menú flotante relacionados a el tema en cuestión. Bien, entonces cada uno de los objetos tiene su menú flotante al cual está directamente relacionado. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Las ventas por clase sobre la ciudad de Maracaibo. Entonces, tenemos acá ventas, clase, ciudad. Las ventas, él automáticamente me la coloca acá porque son valores numéricos. Las clases y las ciudades me la coloca aquí como fila. Yo puedo arrastrarlo e ir viendo cómo se automáticamente se modifica tanto el gráfico como la tabla. ¿Lo ven? Si lo cambio el orden, digo, bueno, vamos a poner clase acá, vamos a poner ciudad acá. Miren aquí entonces cómo se ven las ciudades acá y debajo y las clases acá arriba. Luego nos pide que, bueno, aquí tenemos que hacer una especie de filtrado porque nos está haciendo referencia a dos ciudades específicas de un país específico. Yo podría aquí básicamente agregar, inclusive, si quiero aquí ver las ciudades, solamente seleccionar esas dos ciudades, Caracas, Maracaibo, y ahí se vería quizás un poco más grande la información, ¿lo ven? Pero también podría yo aquí agregar el país a filtros y me va a aparecer aquí arriba el país, mírenlo aquí arriba. Entonces aquí yo puedo seleccionar, bueno, en República Dominicana me aparece en blanco. ¿Por qué? Porque en República Dominicana yo no tengo ciudades que se llamen de esa forma. Entonces tengo una forma más o un nivel de profundidad o de segmentación en el cual yo puedo decir un país específico u otro y en base a eso que me muestre la información de ese país. Luego nos pide que debemos mover ese gráfico a una hoja nueva. En Excel tenemos la opción de que si aquí doy clic derecho, puedo utilizar las opciones que tengo aquí en el menú, por ejemplo este de mover el gráfico, y aquí él nos pide automáticamente si quiero colocarlo como un objeto en esa hoja, o si quiero agregarlo en una hoja nueva que se va a llamar de esta forma. Ese nombre yo lo puedo cambiar, ustedes pueden utilizar el nombre que quieran, y yo lo voy a dejar de esta forma. Y aquí tengo el gráfico que se me agregó en esta hoja, y en la hoja 1 tengo la tabla dinámica que se quedó en esta hoja. O sea, que solamente pasó el gráfico para acá. Vamos a pasar esta. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos aquí el menú flotante de los gráficos. O sea, que aquí ya yo puedo hacer cambios en el diseño, por ejemplo. Todo esto son diseños que yo puedo utilizar para yo cambiar mi gráfico. Incluso, si aquí yo hago cambios, por ejemplo, que solamente se muestre una de las dos ciudades, vamos a decir Maracaibo, lo ven aquí. Entonces, acá, en la hoja donde está la tabla, solamente también se muestra Maracaibo. ¿Ven? Ahora, si yo digo aquí en la tabla, Maracaibo, Caracas y Bogotá, se muestran tres, vienen acá, cuando vuelvo al gráfico, automáticamente se actualiza. ¿Ven? Entonces, esas son de las virtudes de nosotros tener la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Continuando con las instrucciones, aquí tenemos otros cambios que podemos hacer, por ejemplo, agregarle un título al gráfico, cambiar el tipo de gráfico, si en dado caso lo tengo en algún momento que cambiar, quitar la leyenda, la opción de leyenda, todas esas funciones las podemos trabajar acá arriba en el menú de más, este menú de más que tenemos aquí arriba. Yo puedo agregar todas estas informaciones, por ejemplo, el título de eje, que si lo quiero un título de este lado, que es el título de eje. Si quiero, por ejemplo, el título de gráfico, que es este que está acá, puedo modificar. Bien. También puedo, por ejemplo, aquí las etiquetas de datos, si se fijan aquí, solamente se muestra
los valores aproximados en base a este eje que tenemos acá. Entonces, aquí yo puedo decirle que me agregue la etiqueta de datos y ya él le va a colocar en cada uno de los gráficos o en cada una de las barras ese valor que realmente requiere. Hay personas, déjame un segundito, porque hay personas como que le está sacando mucho y vuelven y entran. Entonces a veces no la voy a tener que tener esta barra aquí, esta pantalla. A veces no me doy cuenta porque está en la otra pantalla que hay personas esperando en la sala de espera. Entonces, aquí tenemos, como les decía, esas herramientas que podemos utilizarla para ello. Por ejemplo, aquí también tenemos la barra de error. Si quiero ver aquí la barra de error o el margen de error. Si quiero, por ejemplo, aquí las cuadrículas, eliminarla, que son estas rayitas grises que se ven acá. La leyenda es esta parte que tenemos acá. Pero si se fijan, aquí tenemos las clases. Yo quiero ver, por ejemplo, un comparativo entre la clase A y B solamente. Aquí yo lo puedo mostrar. Pero si quito la leyenda, la clase ya no va a estar disponible. Y aunque el gráfico se ve más grande, no voy a tener acceso a modificar la clase directamente desde el gráfico. Tendría entonces que irme a la hoja, a la tabla, perdón, modificarla acá, la clase. ¿Dónde está la clase? Aquí está. Le agregué la clase C y cuando vuelva al gráfico, entonces ya él se actualiza. Así funciona. Bien, entonces, importante que manejen también estos conceptos. Aquí ustedes lo trabajan. Otro punto importante con el gráfico es que aquí yo tengo en diseño varias opciones. Aparte de las plantillas de colores que tengo aquí, aquí también tengo unas paletas de colores que puedo cambiarlo para que se vean, si no quiero que se vean tan tradicional, lo puedo cambiar aquí e ir jugando con esos colores. Ya vienen prediseñados, como que combinan, ¿no? No tengo que hacer yo el esfuerzo de ver qué combina con qué. Entonces, aquí yo puedo hacer como una selección de esa paleta de colores que más me guste. Entonces, también aquí tenemos algunas plantillas de diseño, que es como yo quiero que se muestre la información en el gráfico. Si se fijan aquí, yo tengo las ciudades aquí debajo, las barras acá y los datos aquí arriba. Si yo quiero, acá yo tengo diferentes plantillas que yo puedo decir cómo yo quiero que los datos se muestren. Miren, aquí tienen la clase, por ejemplo, en este tienen la clase aquí debajo. Si quiero que se muestren más juntitos, si quiero que los datos se muestren aquí debajo, junto con las clases. ¿Ven? Estas son plantillas prediseñadas que podemos utilizar dependiendo de la necesidad que tengamos a la hora de mostrar el gráfico. Miren, este se ve como un poco 3D así porque está como uno delante del otro. Y aquí a la derecha tenemos la opción de cambiar el tipo de gráfico. Podemos cambiarlo. Aquí ya, bueno, yo lo quiero ahora de esta forma, 3D. Se vería más o menos de esta forma. Le doy a aceptar. Y aquí tengo los diferentes tipos de gráficos. Si quiero que sea de línea, de barras en horizontal, de área, así sucesivamente, simplemente lo cambio. Y ya aquí él asume ese cambio que yo estoy trabajando. Básicamente con esto cumplimos con la parte del gráfico y texto y tabla dinámica. Si tienen alguna dudas antes de pasar al siguiente tópico de la unidad 5, me dejan saber en este momento. Vamos bien. Excelente. Bien, señores, entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ver la unidad 5. Como les dije anteriormente, en la unidad 5 vamos a trabajar la validación de datos. En esta unidad vamos a trabajar con esta pequeña guía. Bueno, no es tan pequeña, tiene cerca como de 18 páginas. Y aquí se trabajan algunos puntos que ya hemos visto anteriormente. Entre ellos el formato condicional. Pero el punto principal que queremos ver acá es la validación de los datos. Iniciamos con el formato condicional, que ya lo han visto ustedes anteriormente, pero es parte de la guía.
Y luego entonces entramos a la validación de los datos, que es esta parte de acá, a partir de la página 10. Empezamos a ver la validación de los datos, los tipos de validación y todo eso. Entonces, presten atención porque esto es algo nuevo que quizás no lo hayan trabajado anteriormente y va a ser de gran utilidad que lo vean desde el inicio. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el audiovisual de la unidad y aquí tenemos el ejercicio, que es el con el cual vamos a trabajar hoy. Ok, entonces miren, aquí tenemos una tabla con un tipo de evaluación de datos, ¿bien? Entonces, no necesariamente la necesidad que usted tenga esté vinculada a esta área en particular. Estas son herramientas genéricas que usted la puede utilizar en cualquier entorno, dependiendo de una necesidad puntual que usted tenga. Entonces, en este caso en particular, lo que se nos está pidiendo es que se debe, aquí en las instrucciones, debemos validar que en las columnas tarea 1, tarea 2 y tarea 3, para que solo puedan editar datos entre 1 y 20, valores numéricos. Sucede que en ocasiones tenemos un trabajo que realizar que muchas veces es de introducir datos, pero esos datos quizás la persona que lo va a introducir no es la persona que va a analizar dichos datos. Y una forma de nosotros garantizar que los datos insertados tengan el menor rango de error sea limitándolos, dependiendo del origen de los mismos. En este caso vamos a utilizar aquí valores numéricos y quizás yo tratando de escribir un valor numérico, ya luego de 500 digitados, puede ser que yo cometa un error e introduzca un valor alfanumérico. Bien, entonces hay algunas herramientas, que entre ellas está la validación de datos, que nos ayuda a limitar el tipo de inserción de datos. Como es un formato, debo seleccionar las celdas a la cual yo quiero hacerle esa configuración. Una vez ya lo selecciono, puedo venir al menú datos y aquí en el menú de herramientas de datos tengo aquí la opción de validación de datos. Aquí yo puedo, cuando abro el asistente, puedo identificar que por defecto todas las celdas en Excel vienen para que permitan introducir cualquier valor. ¿Lo ven? Pero como en este caso yo necesito que sean valores numéricos entre 1 y 20 para esta tarea, ¿por qué? Porque 20, 20 y 20 son 60, que iría aquí. Luego, el examen final serían 40, y 60 más 40 serían 100. Esa es la idea en este caso. Entonces, aquí yo tengo varias opciones. Yo puedo decirle, por ejemplo, que va a ser un número entero, que va a ser un número decimal, que va a ser una lista, que va a ser una fecha, que va a ser una hora, o que va a ser un texto de una longitud específica. Todo esto yo lo puedo parametrizar. Y dependiendo de la selección que yo haga, puede cambiar los campos que yo tengo que parametrizar. En este caso van a ser números enteros, que se omitan los valores en blanco, o sea que no me presente un error cuando el valor en blanco, cuando la celda esté en blanco. Y como es un número entero, puedo decir que está entre uno y otro, o sea, un rango de número, o que sea mayor o igual o menor que uno u otro valor. Se fijan, yo le doy aquí y él me cambia automáticamente aquí debajo. En este escenario vamos a usar la entre, y aquí le vamos a poner 1 como mínimo y máximo 20, que es lo que se nos está pidiendo. Podríamos decir aquí 0 inclusive. Luego, aquí es la configuración que va a tener la celda. Ahora, a modo de instructivo, yo puedo decirle en la siguiente pestaña qué mensaje yo quiero que le muestre a la persona para que él pueda identificar cuáles son esos valores.
Quizás no hay un manual que le indique paso a paso cada una de las celdas. Entonces, aquí yo le puedo hacer a modo de instructivo cuáles son los tipos de datos permitidos. En este caso, vamos a colocar aquí deben estar voy a igualar esto para así reusar esta información, así no tengo que digitarlo acá. A ver. Aquí está. Y si en dado caso la persona, aún leyendo esta información, comete un error o inserta un valor fuera del rango que yo quiero que le muestre. Bien, tenemos tres tipos de estilo. Tenemos el estilo información, que lo que hace básicamente informarle que los datos introducidos están fuera del rango, pero le permite continuar avanzando con la inserción del dato erróneo, por decirlo así. Bien. Luego tenemos la advertencia, que en este caso lo que hace es que le advierte sobre el dato erróneo y puede entonces en este caso que le impida retornando al valor anterior a la celda. Pero si usted le dice que lo force, entonces él le permite aún así. Y luego tenemos el alto, que es mi favorito, que no permite que sea insertado ese valor erróneo por más que usted lo intente. Entonces aquí yo puedo colocar como título error en los datos. Bien, entonces aquí yo puedo copiar esto y a copiar esto también. Y están los dos. Le digo aceptar, vamos a ver qué pasa. Miren lo que pasa. Ahora, cada una de esas celdas, según ya la selecciono, me va a indicar cuáles son los datos permitidos en ese rango de celda que yo tenía seleccionado al momento de ejecutar la función validación de datos. Si me salgo de esa celda, no tengo ningún valor. ¿Lo ven? Si coloco aquí, por ejemplo, 0, lo permite. Si coloco el 1, lo permite. Si coloco el 20, lo permite. Si coloco el 21, me da este error. Error en datos, los datos introducidos no son permitidos. Le voy a decir reintentar. Me da la opción de modificarlo. Si le digo otra vez el mismo, me dice que no. Si le digo cancelar, me coloca el dato anterior, que en este caso fue el 20. Por lo regular está en blanco. Si colocamos el anterior, sería en blanco. Bien. Entonces, así trabaja esto. Aquí podemos colocar, por ejemplo, si aquí yo tengo 10, aquí yo tengo un 20, aquí tengo otro 20. Puedo aquí fácilmente, aunque aquí me dice también que limite el total de tarea entre 1 y 60, pero no es necesario. Aquí con hacer una autosuma, en menú inicio, selecciono los datos, que me sume estos valores y el resultado me lo coloque acá. Yo lo hago aquí con esta autosuma y ya eso pasa automáticamente. Como estos valores no van a exceder de 60, de 20, 20 y 20, el valor aquí mayor siempre va a ser 60. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora en esta columna de examen final que también debe ser insertada manualmente por el operador.
Entonces aquí vamos nuevamente a menú datos. Y por esa razón fue que hice el reciclado de los datos acá. Bien, para así no tener que hacerlo nuevamente, ni pensar en qué es permitido o no. En este caso, el valor permitido va a ser entre 0 y 40, que es el rango del examen final. El mensaje permitido es este, datos permitidos, y por eso aquí cambió ahorita de 0 y 40. En el mensaje de error también va a ser alto, error en los datos, y los datos permitidos no son. Si se fijan, yo lo hice de una manera lo más genérica posible, para así poder utilizar el mismo mensaje en distintos escenarios. Entonces, ya aquí tenemos uno que valida en base a 40, o 41, ahí viene el error, y otro de este lado que valida en base a 20, para cumplir con ambos escenarios. Igual acá en nota final puedo hacer una función autosuma, que me sumen estos valores de aquí. O acá, inicio, autosuma, y ya lo tengo acá. Si voy muy rápido, me dejan saber, que a veces me emociono y acelero. Bien, mire. El próximo paso, si seguimos las instrucciones, nos indica, ya vimos esta parte aquí del 100% también. Luego aquí debajo nos dice que debemos colocar un formato condicional a la columna de estado para que cuando el alumno sea reprobado se muestre en color rojo. Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es que el estado pueda identificar si es aprobado, miren aquí la tabla de estado, aprobado o reprobado. Y eso lo vamos a usar utilizando la función si que vimos anteriormente en la unidad 2 o 3, creo que fue. Entonces, esa función si lo que hace es básicamente hacer una prueba lógica en base a esta nota final, validar si es mayor o igual a este valor, y si es así, entonces que me dé un resultado o que me dé otro si es negativo. Así funciona. Me coloco en la celda en la cual quiero que caiga el resultado. Invoco la función si, que es esta. Hacemos la prueba lógica, que en este caso sería si este valor es mayor o igual a 60, por ejemplo, que me coloque aquí la palabra aprobado. De lo contrario, que me coloque la palabra reprobado. Me dice que va a ser aprobado. ¿Por qué? Porque el valor que tengo acá en nota final es evidentemente es mayor o igual a 60. Y por eso él me coloca la palabra aprobado. Vamos a aceptar y aquí lo tenemos. Ahora, vamos a asumir entonces para asignar el formato condicional. Recuerden que el formato condicional lo podemos hacer por acá, en la celda que tengamos seleccionadas. Agregamos una regla con la segunda opción del formato únicamente a la celda que contenga un valor específico. Y aquí yo le voy a decir que va a ser un texto que contiene la palabra, por ejemplo, aprobado. Si tiene esa palabra, que me le ponga un formato, por ejemplo, negrita. Y si es aprobado, que me le ponga verde. Ahí está. Miren aquí como ya lo tomo automáticamente. Vamos a hacerle lo opuesto. Nueva regla. Contenga un valor de texto específico que va a ser en este caso reprobado. Cuando eso sea, me le pone el formato, relleno rojo, fuente negrita. Aquí está. Si queremos ver qué hemos hecho en esa celda de formato condicional, vamos acá nuevamente, administrar reglas, y ahí él nos va a mostrar las diferentes reglas que hemos creado para esa celda que hemos seleccionado. Si me voy a una celda que no tenga reglas, e invoco la misma función, no tengo nada porque en esa celda no se ha insertado ningún formato condicional. Vamos a probarlo. Entonces ahora decimos acá que este va a ser igual a 1 y ya automáticamente baja de 60, me coloca reprobado
y adquiere el formato condicional que hemos establecido. Vamos a decirle aquí 9, ahí está en 59. Si le decimos 10, alcanzó 60 y automáticamente se ve aprobado. Esa es la idea. Hasta este punto es la actividad práctica de la unidad C. Ya usted hace eso y con eso usted completa el programa de clases del módulo, o sea, de este programa de Excel intermedio. Ahora lo que vamos a ver ahora, a partir de este momento, no es obligatorio que lo hagan. Si quieren hacerlo, bueno, yo sea, pero vamos a ver la parte de seguridad. Brevemente, son unos 5 o 10 minutos. Entonces, la parte de seguridad. ¿Por qué surge eso en este punto? Surge puesto de que si hay alguien malintencionado que quiera hacer cambios en este tipo de estructura que ya nosotros tenemos creada, pues simplemente viene al menú datos y puede venir aquí como usted lo configuró y puede modificar toda esa información. Bien, todos esos parámetros que ya usted colocó. Y la idea es darle seguridad para que no todo el mundo lo pueda hacer. En Excel existe un concepto de que todas las celdas en la parte de seguridad vienen bloqueadas. Y es cierto. Todas estas celdas, todas las celdas que tiene Excel están bloqueadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo aplico la seguridad, ninguna de esas celdas se van a poder modificar. Y tiene lógica. Puesto que, imagínense que todas vengan desbloqueadas y que yo solamente quiera bloquear estas que están acá. O que yo solamente quiera que sean modificadas estas que están acá. Entonces tendría yo que bloquear todas las demás. Y Excel tiene muchas celdas. Entonces, mejor se utiliza el concepto inverso, en el cual todas están bloqueadas y yo solamente voy a desbloquear las que yo quiera modificar luego de que aplique la seguridad. Entonces, dentro de las celdas que se necesitan modificar, que un usuario común y corriente necesita alterar, están la tarea 1, 2 y 3, que son en las cuales se van a insertar los datos manualmente, y la columna del examen final. Son esas. Para yo hacer el desbloqueo, básicamente la selecciono, hago un clic derecho sobre la selección, voy a formatos de celda, y en esta ventana que nos aparece, voy a la pestaña de proteger, y aquí tengo la opción de quitar el bloqueo que trae por defecto esas celdas. Lo quito, voy a aceptar, no pasa nada, no lo voy a notar el cambio visualmente. Si selecciono estas de acá, o estas que son las que siguen, ¿verdad? Voy a desbloquear esta. Me doy cuenta que estas siguen bloqueadas porque no las seleccionamos anteriormente. La desbloqueo. Acepto. Si vuelvo a cualquiera de estas que ya había hecho, clic derecho, formato de celda, veo que está desbloqueada porque fueron de las que desbloqueé. Hasta aquí todo bien. ¿Qué yo le he dicho a Excel? Que cuando yo active la seguridad en Excel, esas van a ser las únicas celdas que un usuario común y corriente va a poder modificar. Eso es lo que le dice. En Excel tenemos varios tipos de seguridad. Aquí en el menú archivo, información, aquí tenemos la parte de proteger libro. Todas estas son funciones de seguridad que podemos utilizar para alguna u otra función. Desde colocar contraseñas hasta firmas digitales, firmas grafométricas, si tengo algún lápiz de esos digitales y así sucesivamente. Por el momento, en esta ocasión, vamos a trabajar con 3. La protección de la hoja, la protección de la estructura del libro y el cifrado del archivo. Primero, que es la protección de la hoja. Lo que hace es que yo pueda colocarle una contraseña para proteger el contenido de la celda bloqueada. Miren aquí donde lo dice, para proteger la hoja y contenido de celdas bloqueadas. Como todas las celdas de Excel vienen bloqueadas por defecto, pues entonces él protege todo, exceptuando las que yo desbloqueé. Bien. Es importante que aprendamos, que veamos la diferencia del concepto.
Entonces, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar las celdas bloqueadas, seleccionar las celdas desbloqueadas y modificar algunos objetos y escenarios. Esto yo lo puedo quitar si quiero. Si quiero que eliminen columnas, y esto sí, yo lo puedo modificar a mi gusto. Aquí coloco la contraseña, los 3, le digo aceptar, él me pide que la confirme. Y ya automáticamente van a notar acá que algunos iconos se han apagado, incluyendo acá la validación de datos. ¿Ven? Ya yo no lo puedo modificar. Si me voy al menú inicio, me doy cuenta que aquí hay muchas opciones que no puedo modificar en esta celda porque está bloqueada. Si me muevo, por ejemplo, aquí a tarea, yo puedo aquí, no puedo modificar el formato, pero por ejemplo, si acá que está bloqueada, que yo sé que no hice ningún cambio, trato de insertar algo, me da un error. ¿Lo ven? Dice que está protegida, que debo desprotegerla para poder insertar algún valor. Eso evita, adicional a que yo borre la configuración interna de la validación de datos, también evita que yo pueda hacer alguna alteración a la fórmula que tengo acá para el cálculo de esa sumatoria. O sea que también me ayuda a yo proteger las fórmulas que tengan en una hoja específica. Bien, entonces, aquí sí puedo hacer cambios y las funciones siguen operativas. Si se fijan, miren cómo el cálculo se sigue realizando y los cambios en el formato condicional, la función sí, se continúan aplicando de manera correcta. O sea que eso no afecta el funcionamiento, más sí cualquier alteración que yo quiera hacer en la estructura de la hoja. Hay otras formas que yo puedo utilizar, por ejemplo, acá yo puedo agregar una hoja nueva, que esa parte no forma parte de la hoja como tal, sino de la estructura del libro. Así como yo puedo agregar hojas nuevas, también puedo eliminar hojas nuevas. Todo este menú está activo, ¿lo ven? Y así como puedo eliminar estas hojas que acabo de crear, también puedo eliminar esa hoja que tiene la información vital que yo quiero salvaguardar. Entonces, para esto, yo puedo utilizar en archivo, información, viene aquí la primera seguridad que he aplicado, la puedo desproteger acá, me pide la información. Si introduzco una clave incorrecta, me dice que es incorrecta, pero no queremos desbloquearlo ahora. Vamos a utilizar el siguiente punto, que es la protección de la estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas. Aquí me pide nuevamente una contraseña. Yo puedo tener una contraseña diferente para los 3 métodos de seguridad que vamos a utilizar. O sea que no es obligatoriamente que utilice el mismo para ambos. Y aquí, si se fijan, yo apliqué esa seguridad y ya no puedo agregar una hoja adicional acá. Y si intento eliminar esta, ya puedo ver aquí que no tengo la opción de eliminado de la hoja disponible acá. ¿Ven? Entonces, esa es otra forma también de proteger nuestro libro. Por último, tenemos lo que es el cifrado de contraseña. Aquí no nos pide más nada que cuál es la contraseña que yo quiero agregarle. En este caso, la contraseña también puede ser diferente a las demás que he utilizado anteriormente. Puedo aquí simplemente aceptar nuevamente. Y aquí tengo las 3 herramientas de seguridad aplicadas. Puedo entonces salir, guardar este libro, cerrarlo. Vamos a abrirlo nuevamente a ver qué pasa. Miren aquí donde me pide la contraseña, en la apertura del libro. Yo lo estoy abriendo en una hoja de Excel que ya tenía. Quizás por eso, vamos a buscarlo por acá, que es este que está acá. Aquí me pide la contraseña. Si pongo una incorrecta, me dice que no es esa. Me saca. Puedo invocarla nuevamente. Coloco la contraseña correcta y ahí puedo hacer la apertura y modificar específicamente las celdas que yo tengo acceso. Bien. Esa es la idea acá.
Entonces, ya ustedes saben más o menos cómo moverlo. Si se pueden fijar acá, hubo una información que no se guardó acá, que es el formato condicional. No se guardó porque cuando descargamos el archivo se descargó en formato XLS, que es la versión del formato del archivo de Excel 97-2003. En esas versiones que son muy obsoletas, pero todavía aparecen en algunos sistemas. Para esa fecha no existía la función de formato condicional. Por ende, cuando lo guardamos con ese formato, él no guardó esa funcionalidad. Para que aplique esto, cuando ustedes vayan a guardar el archivo, tienen que hacer archivo, guardar como, y aquí en el tipo de archivo tienen que utilizar la función libro de Excel XLS X, que es el que se utiliza desde el 2007 a la actualidad. Bien, este sí soporta todos los formatos hasta el momento utilizados, para que lo tengan presente. Señores, sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda, aclaración que necesiten sobre los puntos que hemos visto? Este es el momento. ¿Están ahí? ¿Se me fueron? Estamos por aquí, estamos por aquí. Ya estamos, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado la clase. ¿Cómo fue? Ah, bueno, nos dice Ángel que todo muy claro. Perfecto. Bueno, señores, la idea en este caso es que avancemos con las entregas, los que tengan pendiente de las unidades anteriores, ver también estas unidades 4 y 5 y tratar de entregar lo más rápido posible para así entonces hacer la evaluación y ver si podemos iniciar el avanzado a la mayor brevedad posible, si así el departamento de, en este caso, capacitación así lo indica. De mi parte, todo un placer siempre trabajar con ustedes. Espero que para ustedes también haya sido de mucha productividad, en este caso, de mucho aprendizaje. Y me reitero las órdenes. Cualquier duda que les surja en el proceso que estamos trabajando, estoy a la disposición y espero que tengan buenas noches. Excelente, buenas noches. Bye, bye. Gracias, profesor. Las explicaciones son muy claras. Gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias, José.